which the enemy obstacles was begun. Bueno amigos, pues esto no va a sonar bonito, pero pues aquí estamos. Rusia le acaba de decir a Donald Trump, pues en pocas palabras, gracias, pero no gracias, a su idea de un alto al fuego en Ucrania. Y no es que estemos hablando de pues un capricho cualquiera que tenga Rusia. Esto va directo al corazón de una guerra que lleva casi 3 años destrozando vidas y redefiniendo alianzas globales. Pero el detalle curioso aquí no es solo que Rusia lo haya rechazado, sino porque lo hizo. Y ojo, esto no es un simple no queremos, sino que hay toda una estrategia detrás. Vamos a desmenuzarlo. Primero, un poco de contexto rapidito para aterrizar el tema. Ucrania y Rusia, como sabemos, pues llevan enfrascados en un conflicto que ha cobrado miles de vidas y generado millones de desplazados. Pero, ¿qué es lo que Trump propone? Bueno, un alto al fuego inmediato. De ahí vemos que por qué decía que cuando él llegara a la silla presidencial, que aunque aún no se ha sentado, está próximo ya muy pocos días, pues en 24 horas acababa este conflicto. Y algo que pues que suena muy bonito en el papel, ¿no? Detener los ataques, bajar las armas, dar un respiro a los civiles, pero Rusia lo rechaza de lleno. Según el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, esto no es más que un camino a ninguna parte. ¿La razón? Bueno, Ucrania aprovecharía esa pausa para rearmarse y preparar para la siguiente ronda, pedir más armas. ¿Tiene sentido? Bueno, depende de qué lado estemos mirando este tablero. Por otro lado, Rusia dice estar dispuesta a negociar, pero bajo sus condiciones, y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Hablamos de condiciones como que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN y acepte límites estrictos a su ejército, o sea, básicamente que Ucrania quede desarmada y neutral, algo así como Japón. ¿Suena como algo que Ucrania aceptaría? Honestamente, lo dudamos. Ahora entremos al meollo del asunto. ¿Quién se beneficia realmente de un alto al fuego? De entrada, no Rusia. Hasta ahora las fuerzas rusas controlan, según los medios y según información oficial, casi un 20% del territorio ucraniano, incluyendo regiones clave como Donetsk, Lugansk y parte de Zaporilla, y también de Jersón. Estos territorios no son solo estratégicos por su ubicación, sino que también albergan recursos cruciales como tierras fértiles. Ojo ahí porque acuérdense que las tierras fértiles en esta parte del mundo se le conoce como el granero. Y también aquí había muchos intereses de grandes compañías, entre ellas BlackRock, por las tierras fértiles y por supuesto por la energía. Además incluye una planta nuclear más grande de toda Europa que está en Zaporilla. Renunciar a un alto al fuego para Rusia, pues significa continuar consolidando su control y asegurarse de que cualquier negociación futura se haga desde una posición de fuerza. ¿Por qué aceptarían detenerse ahora si tienen ventaja para ellos? Pues no sería algo lógico. Para ellos esto sería como detenerse en medio de una maratón cuando están a punto de llegar a la meta. Además, un alto al fuego sin garantías sólidas de seguridad no elimina la amenaza a largo plazo que pueda tener Rusia. Desde su perspectiva, Ucrania seguiría siendo un aliado potencial de Occidente, fortaleciéndose militarmente bajo la influencia de la OTAN y, por supuesto, de Estados Unidos, porque el objetivo principal de Zelensky es meter a Ucrania en la OTAN. Por supuesto, para Moscú eso es inaceptable. Aquí es donde entra el cálculo frío de Lavrov al decir que un alto al fuego es un camino a ninguna parte. Y francamente, no lo dicen solo por decirlo o porque se les haya ocurrido. Lo dicen porque han aprendido del pasado, en conflictos como el que tuvieron en el año 2008 con Georgia. Hicieron una pausa que solo permitió que el otro lado reforzara sus capacidades militares. Ahora veamos el lado ucraniano. Ucrania, como dijimos, está en una posición sumamente complicada. En los últimos meses ha perdido terreno y su ejército enfrenta una guerra de desgaste que afecta tanto su moral como su capacidad operativa. Pero un alto al fuego, honestamente, a ellos sí les permitiría reagruparse, buscar más ayuda internacional y reforzar sus líneas defensivas. Suena bien, ¿no?
Pero pues no tanto, porque aceptar también este alto al fuego, especialmente cuando Rusia está ocupando una quinta parte de su territorio, puede ser percibido como una derrota política y por supuesto una derrota militar. Esto podría también generarle una fractura interna a Zelensky en otros sectores que quieren resistir y por supuesto también aquellos que prefieren buscar la paz a cualquier costo. Y eso no es todo. Ucrania también está lidiando con una economía que se está desmoronando. Según el Banco Mundial, su Producto Interno Bruto cayó en un 35% en el 2022 y su dependencia de la ayuda exterior no hace más que crecer. Si el conflicto se congela, no se resuelve. Ucrania va a seguir siendo una nación al borde del colapso financiero y, por supuesto, una nación que necesita ayudas externas. Además, ¿cuánto tiempo más puede Occidente sostener su apoyo económico y militar sin resultados claros? Porque no es que tampoco sea un banco sin fondos el que le estén dando, no todos se lo van a dar. Y aquí es donde tenemos que hablar de otros casos históricos y vámonos a hablar de Corea. Si ustedes recuerdan, en 1953 la Guerra de Corea terminó con un alto al fuego, no con un tratado de paz. El resultado que tenemos hasta el día de hoy, 70 años después, es que la península coreana sigue técnicamente en guerra. La zona desmilitarizada, que se suponía iba a ser el símbolo de pausa en el mundo, pues se ha convertido en una línea de división permanente entre dos naciones enemigas. Si saben también, en este tiempo, con esta pausa, trataron de aislar a Corea del Norte y que hemos visto pues el resultado de muchísimos avances tecnológicos que se creían imposibles para Corea del Norte y un armamento nuclear. Queremos otra frontera congelada que se convierta en el nuevo epicentro de tensiones geopolíticas durante décadas. Y no es el único ejemplo que tenemos. Otro ejemplo es el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Cada vez que se firmaba un alto al fuego, las hostilidades se reanudaban tarde o temprano, porque las causas del conflicto nunca se resolvieron. Entonces, estos altos al fuego no solucionan nada. Y miren, tenemos aquí un video de las declaraciones que hizo el primer ministro ruso. No puede ser algo que nos convenga. Una plática sin valor. Mientras que lo que escuchamos son discusiones sobre la necesidad de un alto el fuego. Y no se oculta que este alto el fuego es necesario para ganar tiempo y continuar armando a Ucrania para que se estabilice. Se ha realizado una movilización adicional y el alto el fuego es un callejón sin salida. Necesitamos decisiones finales, acuerdos jurídicos en los que se establecerán todas las condiciones para la seguridad de la Federación Rusa y, por supuesto, los intereses legítimos de nuestros vecinos, pero en este caso, que establezca de forma internacional y legal la imposibilidad de infringir estos pactos y estos acuerdos deben centrarse sobre todo en la causa, en la raíz de la crisis ucraniana, siendo las principales causas o las dos principales causas la violación. Primero, la violación de todos los compromisos de no expandir la OTAN hacia el este y la agresiva absorción de todo el espacio geopolítico hasta nuestras fronteras, y a Ucrania le ha tocado este destino y aún se sigue hablando de ello. Y la segunda causa raíz, por supuesto, son los intereses rusos, las acciones de Kiev después del golpe, que fue declarado oficialmente y luego se estableció legalmente la erradicación del idioma ruso en los medios de comunicación y la cultura, el empleo del ruso en la vida diaria y la prohibición de la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Bueno, pues ahí vimos las declaraciones del primer ministro ruso. Dice nuestro amigo Eliu Méndez, ese dinero que está gastando ahí en la guerra, más la vida de gente inocente que están muriendo, ese dinero debería de utilizarlo para el beneficio de la gente que más lo necesita. Así de fácil. Totalmente de acuerdo, pero también recordemos que las guerras son un gran negocio. Y miren, este es
Son algunas de las fuentes que hoy lo traen. Muchísimos medios lo traen. Esta nota la trae de Economic Times. La pueden encontrar en español también en Infobae. En muchísimos medios todos traen la misma información. Nosotros verificamos muchísimas fuentes antes de hacer en vivo, de sacar la información. Todos traen la misma. Entonces, es una nota que ya está confirmada desde ayer en la tarde. En medios latinos o hispanohablantes los traen el día de hoy también. Pero pues un alto al fuego en Ucrania pues corre el riesgo exactamente de ser lo mismo, únicamente congelar el conflicto. No va a solucionar las tensiones que hay en este momento entre Rusia y Occidente, ni las aspiraciones que tiene Ucrania de unirse a la OTAN, aunque vemos que esto cada vez es más difícil. Lo único que va a pasar es que se va a aplazar el problema. ¿Y quién paga el precio? Pues las personas en el terreno, las familias que siguen estando desplazadas, los soldados que van a seguir esperando órdenes ahí en el campo de guerra, en las trincheras heladas, porque el invierno es muy crudo. Entonces, si el alto al fuego no es una solución, ¿qué hacemos? Aquí es donde entra la necesidad de negociar, pero de negociaciones serias, pero no cualquier tipo de negociación. Es necesario que se negocie la paz, aunque suene como un sueño, pero es más realista si pensamos a largo plazo. Rusia ya dejó claro que busca acuerdos jurídicamente vinculantes que garanticen su seguridad. Y aquí hay una oportunidad para que ambas partes pues trabajen en compromisos. Pero claro, eso también significa que ambos lados van a tener que ceder y no estamos seguros de que ninguno esté dispuesto a hacerlo. Aquí entra un detalle interesante en todo esto, la postura que ha adoptado Zelensky en los últimos días. Porque aunque ha sido firme en que dice que no va a ceder territorio y que quiere recuperar supuestamente las fronteras hasta antes del 2014, pero también sugiere que podría explorar medios diplomáticos. Y esto no es menor, amigos. Significa que por primera vez podría haber un punto de partida para negociar algo más que balas y misiles. Por otro lado, Estados Unidos también juega un rol muy importante aquí porque es uno de los principales benefactores de esta guerra. Trump, aunque polarizante, incendiario y con sus declaraciones poco inteligentes, tiene la oportunidad de cambiar este enfoque hacia las causas del conflicto, no solo los síntomas. Pero eso también requiere que esté dispuesto a presionar a ambas partes para que cedan algo, que seamos honestos. No es el estilo característico de Washington. Pero aquí hay otro detalle muy interesante. Los actores externos, Estados Unidos, la Unión Europea, China, todos ellos tienen intereses en juego en este conflicto. Prolongándolo más tiempo, afectan las cadenas de suministro globales, los mercados energéticos y, en última instancia, la estabilidad económica mundial. Si no se negocia la paz, en un tiempo considerable, el costo de este conflicto podría ser catastrófico no solo para Ucrania y Rusia, sino para todos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un alto al fuego o negociar la paz? La respuesta para mí y para muchos de los que estamos aquí en el en vivo y están en el chat, pues parece obvia. No siempre es fácil. Un alto al fuego suena como una curita para una herida que necesita una cirugía mayor. No es la solución, no detiene el conflicto, solo lo va a pausar. En cambio, negociar la paz, aunque es más complicado, ofrece una salida más sostenible y al final es lo que realmente necesitamos, ¿no? Una solución que solo detenga las balas no nos sirve, sino necesitamos algo que resuelva el conflicto de raíz. Y entonces, amigos, pues vamos a ver qué pasa en próximos días, porque ya hemos visto un cambio en las posturas, tanto de Zelensky como de Rusia. Rusia siempre ha estado abierto, según esto, han hecho mesas de paz en donde no han invitado a Rusia. También hay varias notas en las que se dice que Francia ya está tratando otra vez nuevamente, nuestro Napoleón de feria, Macron está tratando de jalar otra vez a Rusia y a Ucrania para hablar de la paz, negociar la paz. Ya vemos que hay varios actores que lo están haciendo. Hay notas también donde aseguran que el primer ministro alemán, Olaf Scholz, habló con Trump, ahora que Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos, en donde le dice que esta guerra
ya ha sido demasiado larga. De la Unión Europea, el principal financiador, según datos oficiales, según la propia OTAN, es Alemania. De Occidente, de esta parte del charco, es Estados Unidos. Entonces, cuando vemos que los dos principales patrocinadores de la guerra están diciendo que esto ya duró demasiado y vemos entonces que se une Francia a tratar de mediar esto y estamos viendo que hay más actores involucrados y ya se empieza a hablar un poco más. El alto el fuego ya fue desechado, pero entonces vamos a ver que van a empezar a tratar o van a buscar la manera de hacer una paz. Porque eso es lo que se necesita, sobre todo cuando estamos viendo cómo este conflicto está dañando todo. También hay notas en las que supuestamente Donald Trump le está diciendo a la Unión Europea que tiene que comprar más gas, más gasolina, más petróleo antes de que les lleguen sanciones. Entonces estamos viendo un sinfín de declaraciones y es el momento, yo creo que justo para que se empiecen a sentar las bases de la paz. Esperemos que iniciando el año o antes de que se cumplan los 3 años de este conflicto, podamos hablar de una paz duradera en esta región o de una paz. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем орешник. Они у нас есть. И не одна система. Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Беларуси. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость. Bueno amigos, pues hoy vamos a hablar, como lo acaban de ver en el intro, del Oreshnik, el misil hipersónico ruso que, digámoslo como es, no hay tecnología en este momento capaz de detenerlo. Y no es porque sea un misil ruso que nadie lo pueda detener, no. Se trata porque es un misil hipersónico. Y en este momento, ningún país ha desarrollado la tecnología necesaria para poder parar los misiles hipersónicos. Bueno, pues este tipo de armamento representa un salto tecnológico y estratégico muy significativo y las declaraciones que acabamos de ver en este momento, que son recientes de hace unas horas de Vladimir Putin sobre su producción y su posible uso, merecen que hagamos un análisis serio. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué salen estas declaraciones justo hoy de Vladimir Putin? ¿Qué está buscando Rusia con este anuncio? Pero primero, hablemos del arma en sí. El Oreshnik no es un misil cualquiera, es hipersónico, lo que significa que viaja a velocidades superiores a Mach 5. Pero no solo eso, su velocidad es increíble, ya por eso es hipersónico, pero lo más temible es su maniobrabilidad y la precisión de esta. A diferencia de los misiles tradicionales, este tipo de tecnología puede cambiar de trayectoria en pleno vuelo, lo que hace que los sistemas de defensa actuales sean inútiles contra él. Además, tiene un alcance de hasta 5.500 kilómetros. El Oreshnik puede alcanzar objetivos muy estratégicos en un tiempo récord. Por supuesto que esto crea un nivel de disuasión que ningún otro sistema de armas modernos puede igualar. Así que sí, estamos hablando de un misil que redefine el concepto de amenaza estratégica. Entonces, ¿por qué Putin decide hablar del Oreshnik ahora, justo hoy en este timing? Porque el momento lo pide así. Hace apenas unas semanas veíamos las imágenes y las notas de que Ucrania usó misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos para atacar territorio ruso. Y aunque no destruyeron objetivos críticos, sí marcaron un precedente. Occidente está dispuesto a proporcionar el armamento necesario y armamento avanzado que pueda alcanzar el corazón de Rusia. Esa fue la amenaza que hicieron. La respuesta rusa, pues por supuesto que no se hizo esperar. Lanzaron un ataque masivo con más de 200 armas de alta precisión, dejando también ellos en claro que tienen la capacidad de responder en escala y por supuesto en alcance. Pero ahora, con el anuncio del Oreshnik, el mensaje es completamente diferente. Esto no es solo una respuesta, amigos. Es una advertencia. Si cruzan más líneas, el siguiente paso será mucho más contundente.
Y ojo, porque Putin no solo habló de la existencia del Oreshnik, sino que dejó caer varios detalles estratégicos. Y miren, aquí están, ustedes pueden buscar las notas porque es información que ya está circulando. Por supuesto, no todos los medios la traen, pero pueden buscar las notas. El inicio del video es el video original que también está en redes sociales, lo pueden encontrar en X. Entonces, ahí pueden ver ustedes las declaraciones que las pusimos al inicio y las notas para que tengan el contexto también de lo que estamos hablando y pueden ustedes tener una idea más clara. Y bueno, pues ya hablando de esto, bueno, pues comenzamos, como él lo decía, ellos no solo tienen uno, acaban de iniciar la producción en serie. Y no están hablando solamente de prototipos o armas en desarrollo. Esto ya es real y está ocurriendo. Y Rusia planea desplegar parte de estos misiles en Bielorrusia. ¿Y por qué justo en Bielorrusia? Bueno, porque Bielorrusia está en la frontera con la Unión Europea. Además, si ustedes recuerdan, nosotros hablamos hace unos días, Bielorrusia es un aliado estratégico de Rusia. Y están planeando, después de que vino la caída de Bashar al-Assad en Siria, recuerdan que era otro aliado importante de Rusia, pues ahora empezaron a surgir y salió la principal competidora, por así decirlo, de Lukashenko, a decir que también podrían ellos hacer un golpe de Estado en Bielorrusia, uno de los pilares fundamentales de Rusia. Entonces, si hoy vemos estas declaraciones, es una manera también de Vladimir Putin de dar un espaldarazo a su mejor aliado, que es Lukashenko. Y bueno, siguiendo con el tema del Oreshnik, pues también ellos quieren decir que no tienen prisa en usarlo, como lo estaba diciendo Vladimir Putin. ¿Por qué aclarar eso? Bueno, porque es un mensaje calculado. Es decir, saben, les está dejando saber al mundo, y todos sabemos lo que tienen, pero que también no están desesperados por mostrarlo. En otras palabras, es como cuando tienen un as bajo la manga y todo el mundo sabemos que esa persona tiene el as bajo la manga, pero tampoco tienen la necesidad de sacarlo inmediatamente. Ahora bien, hay también que entender el contexto más amplio de todo esto. Esta declaración no se da en un vacío y no se da nada más porque Vladimir Putin quiso ser tendencia. Estamos en un momento donde la carrera armamentista no solo se está reactivando, sino que está evolucionando. Los misiles hipersónicos como el Oreshnik representan una nueva generación de armamento que cambia las reglas del juego, justo como los drones que presentábamos esta semana aquí en el canal de China. Si no están suscritos, amigos, suscríbanse para que no se pierdan nada de esta información, porque estamos trayendo toda la información más reciente en el momento. Y no se trata solo de la capacidad destructiva que tiene este misil, sino de su capacidad para desestabilizar cualquier equilibrio estratégico. Porque seamos sinceros, ¿cómo vas a negociar o imponer límites a alguien que tiene un arma que no puedes detener? Pero volvamos a lo importante, porque ahora hay varias razones. Por un lado, Rusia está necesitando consolidar su posición frente a Occidente. Las sanciones económicas, la presión política y el aislamiento diplomático buscan debilitar al país, aunque no lo han logrado del todo. Mostrar que tienen tecnología militar avanzada y que están dispuestos a usarla es una forma de contrarrestar esa narrativa. Es decir, pueden intentar aislarlos, pero siguen siendo una potencia que no pueden ignorar. Por otro lado, está el frente interno. No olvidemos que en cualquier conflicto prolongado, el apoyo interno es crucial. Anunciar un avance como lo es este del Oreshnik no solo refuerza la imagen de fuerza y de liderazgo de Putin, sino que también sirve para mantener un nivel de unidad y de orgullo nacional en un momento donde las tensiones internas podrían aumentar. Y como hemos visto en muchas notas, hay muchos rusos que sentían que Vladimir Putin les salía debiendo. Entonces, por eso vemos estas declaraciones del Oreshnik. Y luego, pues está el factor geopolítico. Al mencionar que parte de estos misiles se desplegarán en Bielorrusia, Rusia está enviando un mensaje muy claro a Europa. Cualquier intento de intervenir más allá de lo que ya han hecho va a tener consecuencias directas. No es solo una cuestión de Ucrania, esto es una advertencia para toda la región. Es como si dijeran,
podemos llegar más lejos de lo que están preparados para enfrentar. Ahora, hay algo muy interesante en cómo Putin abordó este anuncio. Aseguró que el Oreshnik no es un rediseño de la tecnología soviética como muchos estaban diciendo, sino un desarrollo completamente nuevo. Y este no es un detalle menor que hay que pasar por alto. Al destacar esta parte, Rusia busca posicionarse no solo como un país que sigue innovando tecnológicamente, sino también como un líder en una nueva era de armamento global, porque mucho se decía que solo estaban peleando con la chatarra soviética, y lo que hemos visto a lo largo de estos casi 3 años del conflicto es que han ido desarrollando muchísima tecnología junto con sus aliados, porque seamos claros, el Oreshnik no es solo una herramienta militar, es también un símbolo de poder y de influencia, y aquí es donde entra la parte más compleja de todo esto. Con cada avance de tecnología militar, las posibilidades de conflicto por supuesto que aumentan, no porque alguien quiera necesariamente usar todas estas armas, sino porque su existencia por sí sola pues crea un nuevo nivel de tensión. ¿Cómo responde Occidente a esto? Bueno, pues hasta ahora hemos visto un aumento del suministro de armamento avanzado que le están dando a Ucrania, pero ¿cuál va a ser el siguiente paso? Porque si algo está claro es que esta dinámica no se va a resolver pronto. Lo que estamos viendo con el Oreshnik es un recordatorio de cómo la guerra moderna no solo se libra en los campos de batalla, sino también en los tableros estratégicos y en las narrativas públicas. Porque recuerden, eso también influye muchísimo en cómo manejan la narrativa, qué es lo que nos llega a los medios y la percepción de la población. Eso es lo que más les importa en este momento. Y este anuncio es tan psicológico como militar. Es una jugada para mantener a todos adivinando, para saber qué es lo que van a hacer, cuál es el próximo movimiento del otro lado y, por supuesto, también que el enemigo sea más cauteloso y también, en última instancia, para intentar controlar un conflicto que de otro modo podría salirse de control. Y cerremos con esto. El Oreshnik no es solo un misil, es una pieza más en este tablero global que sigue complicándose. La pregunta ahora no es si se usará, sino qué consecuencias tendrá su mera existencia en la forma en la que se va a desarrollar este conflicto. Porque lo que vemos es que esto no va a parar. Lo veíamos hace un rato que estábamos hablando de que Vladimir Putin rechazó la oferta que le hizo Donald Trump de un alto al fuego. Entonces, ahora lo que estamos viendo es con estas declaraciones que no solo rechazó la oferta del alto al fuego, porque realmente, amigos, eso no es una solución ni un camino a la pacificación de este conflicto. Se necesita que se aborde la paz. Parar hacer un alto al fuego no es nada. Únicamente se van a rearmar y vamos a seguir en lo mismo. ¿Qué pasó en el último alto al fuego? Como hablábamos de las Coreas. Llevan 70 años en lo mismo. ¿Y ha habido algún cambio? Por supuesto que no. Entonces ahora con estas declaraciones él sabe y hemos visto notas en donde Biden ha dicho que tiene que seguir fluyendo el armamento hacia Ucrania. Entonces, pues Vladimir Putin dice, nosotros también tenemos armamento especializado, tenemos el Oreshnik, que es una gran ventaja que tiene contra Ucrania, porque en este momento Occidente no le ha proporcionado a Ucrania ningún misil hipersónico. Lo más fuerte, por así decirlo, que le han dado a Ucrania son los ATACMS, y pues ya Rusia sabe cómo pararlos. En este momento, lo más tecnológico que hay en el mundo, pues son los misiles hipersónicos y no hay, ni siquiera Rusia tiene los misiles hipersónicos, pero ni siquiera ellos tienen las defensas antiaéreas para pararlos. Amigos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en este en vivo. Gracias a todos por sus comentarios. No olviden darle like, compartir, porque nos ayudan mucho a evitar la censura y nos vemos en el siguiente. Gracias por estar.